Este es el tema número 3, titulado Parafilias, conformado por mi persona Scarlett Martínez, Joao Ribeiro, Livit Martínez, Anderson Osorio, Nahum Rebolledo, Julia Esquinieves y Ariadne Otero. Parafilias. Las parafilias suponen conductas del ámbito sexual que se caracterizan por fantasías sexuales recurrentes e intensas, impulsos y comportamientos que implican objetos inusuales, así como actividades o situaciones que no se consideran sexualmente excitantes para la gran mayoría de las personas. Para que un comportamiento parafílico sea considerado patológico, estos objetos, actividades o situaciones deben resultar necesarias para el funcionamiento sexual de la persona, deben causar una angustia significativa, así como acarrear problemas personales, sociales o profesionales. La conducta parafílica ha sido denominada habitualmente como pervertida, y estos comportamientos pueden llegar a tener consecuencias sociales o legales. Estas conductas suelen comenzar en la adolescencia y continúan en la edad adulta. Tenemos 8 tipos de parafilias: el exhibicionismo, el sadismo sexual, el fetichismo, la necrofilia, la gerontofilia, la azofilia y el triolismo. Exhibicionismo. Este consiste en la exposición de los genitales para excitarse sexualmente o en la existencia de un fuerte deseo de ser observado por otras personas durante la actividad sexual. Un ejemplo de ello son las personas que se graban para videos pornográficos. El trastorno exhibicionista consiste en responder a los impulsos y fantasías exhibicionistas o estar angustiado, o ser incapaz de funcionar normalmente a causa de esos impulsos y fantasías. Los exhibicionistas, generalmente del sexo masculino, exponen sus genitales a personas desconocidas y que están desprevenidas, obteniendo así su excitación sexual. La víctima es casi siempre una mujer o un niño de uno u otro sexo. Casi nunca existe un intento posterior de mantener una actividad sexual con la persona extraña por parte del exhibicionista, de modo que raramente cometen violaciones. El exhibicionismo suele comenzar en la adolescencia. La mayoría de los exhibicionistas están casados, pero su matrimonio suele ser conflictivo y la gran mayoría fracasa. La exposición de genitales a desconocidos desprevenidos con el objetivo de excitarse sexualmente es poco frecuente en las mujeres. Ellas cuentan con otros medios para exponerse, como vestir prendas provocativas, mientras aparecen en diversos medios de comunicación y entretenimiento. Los exhibicionistas pueden sufrir un trastorno de personalidad coexistente, generalmente antisocial, o un trastorno disocial. Diagnóstico. Los médicos evalúan un trastorno de exhibicionismo cuando los afectados se han excitado repetida e intensamente exponiendo sus genitales o siendo observados por otras personas durante la actividad sexual. Como resultado, las personas se sienten muy afligidas o son menos capaces de funcionar bien en el trabajo, con su familia o en interacciones con amigos. Tratamiento. El tratamiento del trastorno del exhibicionismo se inicia una vez que el exhibicionista ha sido detenido. Incluye el empleo de psicoterapia, grupos de apoyos y fármacos antidepresivos, los denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Mi nombre es Joao Ribeiro y yo les voy a hablar sobre el trastorno del sadismo sexual. El sadismo sexual comparte el acto en que la persona experimenta excitación sexual al infligir sufrimiento físico o psicológico a otra persona. El sadismo sexual, que presenta malestar significativo, afecta sustancialmente el funcionamiento diario y daña a otras personas que no han dado su consentimiento.
El trastorno del sadismo sexual es una forma de parafilia. La mayoría de las personas con tendencia sádica no sufren el trastorno del sadismo sexual. En relaciones sexuales sanas es frecuente que existan ciertos juegos de sadismo y masoquismo, y las parejas a menudo lo buscan uno en el otro, como por ejemplo el uso de pañuelos de seda para simular ataduras y las palmadas suaves durante la actividad sexual. Son prácticas comunes que a menudo lo buscan uno en el otro y no son consideradas sadomasoquistas. La mayoría de los sádicos interaccionan con parejas que pueden tener masoquismo sexual, es decir, que experimentan excitación sexual por el hecho de ser golpeada, humillada, herida o maltratada de algún modo. En estas relaciones, las palizas y la humillación son simples actuaciones donde los participantes saben que es un juego y evitan cuidadosamente la humillación real y las lesiones. El trastorno del sadismo sexual implica una o más de una característica. La persona está angustiada por su comportamiento e es incapaz de funcionar a causa de este. Lleva sus actos hasta el extremo y provocan grandes daños psicológicos, corporales o incluso la muerte. Sus actos afectan a personas que no han dado su consentimiento, pareja no consentidora. Cuando se practica en pareja que no han dado su consentimiento, se considera delito y es posible que el participante continúe o el sádico hasta que éste sea aprendido. El trastorno del sadismo sexual no es sinónimo de violación, sino una práctica de sexo y poder sobre la víctima. En cuanto al trastorno del sadismo sexual, es muy peligroso en cuanto a los pacientes que sufren también sobre el trastorno de personalidad antisocial. En cuanto a medicamentos, suele ser ineficaz en la mayoría de los casos. Solo se les recomienda que mantengan un control psicológico o un chequeo para evitar que venga una víctima. Mi nombre es Libet Martínez y les voy a hablar sobre el fetichismo. El fetichismo es una parafilia que consiste en la excitación erótica y facilitación o logro del orgasmo a través de talismanes, objetos, sustancias o partes del cuerpo en particular. Se considera una práctica inofensiva salvo en el caso donde estas prácticas provocan un daño clínico significativo tanto en la persona que lo padece como en terceras personas. En tal caso se le llamaría un trastorno psicótico propiamente dicho. Durante la práctica sexual solitaria, el fetiche suele llevarse puesto, olerse o frotarse contra los genitales. Los elementos fetiches más comunes suelen ser los elementos de vestimenta femenina, incluyendo las bragas, los sujetadores, minifaldas, zapatos de tacón y también en ocasiones incluye los delantales y las pañoletas. Es importante resaltar que para el fetichista los objetos suelen ser mucho más excitantes si ya han sido llevados por la persona, a pesar de que estos objetos pueden causar una reacción excitante para las otras personas ya que proyectan una imagen del cuerpo. Para el fetichista es más excitante el objeto en sí que la persona. Es necesario saber diferenciar el fetichismo de la actitud sexual común. Por ejemplo, es agradable ver a una mujer con una minifalda o un escote que muestre parte de sus senos. A esto no se le llamaría fetichismo, ya que el estímulo de excitación viene del erotismo que provocan los objetos al ocultar las partes que son verdaderamente sexuales, viniendo de ahí los objetos o el objeto de excitación sexual. En el caso del fetichista, lo que le va a causar excitación no sería las partes del cuerpo que están siendo ocultas, sino el objeto que se utiliza para ocultar estas partes. En este caso, una minifalda o unos zapatos o cualquier parte del cuerpo en específico, a excepción de los genitales, sin los cuales no podrían alcanzar
una satisfacción sexual completa. La mayoría de los sexólogos consideran que todos somos más o menos fetichistas, y los estudios clásicos realizados por los psiquiatras y psicólogos conectaban que este tipo de excitación se experimentaba durante el proceso de pubertad y adolescencia, conectando que este tipo de actitudes se tomaban de forma impulsiva y de forma involuntaria. Mi nombre es Anderson Osorio. A continuación voy a hablarles acerca de la necrofilia. La necrofilia es un trastorno sexual que consiste en abusar o en disfrutar a nivel sexual de una persona muerta o de un cadáver. Esto consiste a nivel erótico, es decir, con el contacto, la contemplación, incluso la mutilación y la evocación mental de una persona muerta. Ahora bien, vamos a tocar un poco sobre la etiología. La etiología de la necrofilia, la palabra proviene del griego, es decir, que la palabra para significa junto a, y philein es sinónimo del verbo amar. Las causas de la parafilia se dicen que una de las causas de este trastorno es la insuficiencia sexual, lo cual esto hace que haya un desvío del trastorno hacia las personas muertas. La mayor parte de estos necrófilos tienden a sufrir impotencia sexual. Incluso la gran mayoría de ellos tienden a llegar a sufrir una erección, incluso conseguir el coito con una persona muerta y no con una persona viva, ya que factores como el miedo o la ansiedad no están presentes en este tipo de casos. Incluso la mayor parte de estos necrófilos pueden incluso llegar a masturbarse y llegar a la eyaculación con la presencia de un cadáver y no con la presencia de una persona viva. Vamos a resaltar de que la necrofilia forma parte de una de las clases de parafilia. Y las parafilias se caracterizan en tres etapas, las cuales tenemos la primera, que son las parafilias, la segunda, que son una disfunción sexual, y la tercera, que es un trastorno de la identidad sexual de la persona. Por otra parte, factores como el alcohol forma parte de una de las causas de estos trastornos, así como también el consumo de sustancias ilícitas como lo son las drogas, ya que se ha comprobado de que el 90% de estos necrófilos actúan mediante el efecto de estas sustancias ilícitas. Vamos con el tratamiento. El tratamiento de la necrofilia se tiene que hacer más que todo un tratamiento psicoterapéutico. En este caso sería un tratamiento cognitivo-conductual y también se tiene que utilizar la psicoterapia individual o también puede ser grupal. También tenemos por otra parte la psicoanalítica. El tratamiento se utiliza a largo plazo, ya que es probable que con el pasar del tiempo, después de estar consumiendo los medicamentos o estar en terapia, el paciente vuelva a recaer en el mismo terreno del ámbito sexual en el que ya estaba, cuando los niveles de testosterona vuelvan a su nivel normal. Por otra parte, también se usan drogas antiandrógenas, como en el caso de la medroxiprogesterona acetate en Estados Unidos y la ciproterone acetate en Europa. Mi nombre es Juan Rebolledo y yo les voy a hablar sobre la gerontofilia. Esta parafilia es una de las menos nombradas en la literatura, a pesar de que en la actualidad en países europeos y Latinoamérica se ha hecho un poco más aceptada e incluso evidente. Se puede definir como la búsqueda, acto o fantasía sexual que un joven tiene sobre una persona en edad avanzada. Cuando hablamos de gerontofilia, los manuales de diagnóstico de enfermedades relacionadas a la sexología y los manuales de psicopatología nos la definen como la búsqueda de una pareja sexual con edades cronológicas de 35 años de diferencia aproximadamente, siendo esta característica exclusiva la que crea un despertar en la persona joven, ya que las características de la persona anciana físicas como lo que son la piel, la calvicie, la cana, la flacidez e incluso el olor son atractivas para creando en sí un despertar sexual y una excitación en la persona que padece o en el gerontofilo. Es importante recalcar y tener en cuenta que cuando vamos a hablar de gerontofilia o vamos a dar el diagnóstico de una gerontofilia, no podemos relacionarla con un enamoramiento espontáneo que una persona joven tiene hacia una persona en edad senil, sino que son las características que éste tiene lo que hace que éste se enamore o se interese hacia él. Se han determinado dos variantes o dos tipos de gerontofilia, que ellas son la afamegamia, que consiste en la atracción de una persona joven hacia un hombre en edad adulta o un anciano. También tenemos la matronolagia, que consiste en el interés que una persona joven tiene hacia una mujer en edad senil.
Estos dos tipos de gerontofilia, tanto relacionadas al hombre anciano y a la mujer anciana, pueden ser de un carácter o una relación heterosexual como homosexual. Entre las causas, se ha determinado que puede ser por la seguridad que la persona anciana le puede dar a la persona joven o por el grado de inteligencia que éste tenga. Pero no se ha determinado y no se ha dado como una causa específica o una causa que nos lo puede determinar. Para su diagnóstico, hay que tener en cuenta diagnósticos diferenciales para poder de esta manera diagnosticar correctamente la gerontofilia, ya que se puede descartar lo que es una experiencia gerontofilia o una sintomatología psicopática. Y para esto es necesario seguir un protocolo donde hay que determinar el motivo de consulta del paciente, los antecedentes familiares, los antecedentes sexuales y otras variantes que nos ayuden a la identificación de una gerontofilia. Y otro diagnóstico diferencial que es entre la gerontofilia verdadera y la gerontofilia espura. La verdadera consiste en la atracción que el joven puede tener hacia las características físicas de una persona anciana, y esto cree en él una excitación, y incluso puede haber lo que es la aceptación y el disfrute de estas actividades o de las fantasías que tenga. Y la espura es la relación o el interés que se va creando a la larga del compartimiento que el hombre o la mujer tenga con una persona anciana. Entonces, es importante tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales para así tener en cuenta lo que es la gerontofilia y así adecuadamente ser tratada con las terapias y los consejos necesarios, que eso ya sería un poco más a lo que es un médico sexólogo. La zoofilia es un trastorno mental o donde la persona padece una inclinación sexual hacia los animales. Esta puede manifestarse a partir de la aparición de la pubertad. La mayoría de las personas que padecen de zoofilia son personas que viven alejadas de la sociedad y en zonas rurales y que tienen mucho contacto con los animales. La zoofilia también es conocida como bestialismo, pero esto solo en casos donde las personas llevan a cabo sus fantasías sexuales. El término de la zoofilia se conoce desde tiempo atrás, específicamente desde finales del siglo XVIII, donde fue utilizado por primera vez en estudios sexuales. La zoofilia es totalmente ilegal y penalizada en otros países, ya que se considera un daño que puede causar incluso la muerte en los animales. Podemos hablar un poco acerca de lo que son los aspectos psicológicos y de investigación de la zoofilia. El Manual de Investigación y Tratamiento de los Trastornos Mentales, DSM-4, diagnostica la zoofilia como una parafilia no especificada. También otros estudios médicos nos revelan que las personas que padecen de zoofilia son personas que pueden sentir atracción solamente por una especie en específico, pero también pueden darse casos de personas que sientan atracción tanto por animales como por seres humanos. Otros estudios realizados con personas privadas de libertad revelaron que las personas pueden reconducir este abuso sexual que es aplicado en animales y pueden llevarlo a cabo también en personas. Tenemos lo que sería la zoofilia y su afección con la salud. El contacto sexual con animales puede causar diversos daños a la salud, como serían lesiones e infecciones. Las infecciones causadas por el contacto sexual con animales son conocidas como zoonosis. Estas pueden darse por el contacto casual, pero también por el contacto con la saliva, la orina y las heces de los animales, las cuales pueden verse favorecidas por mordeduras y arañazos de los mismos. Otras afecciones a la salud serían la leptospirosis, la fiebre Q, la brucelosis y la campilobacteriosis. Mi nombre es Ariadne Otero y yo les vengo a hablar sobre lo que es el triolismo. ¿A qué se refiere este término? Pues al placer de observar a la pareja teniendo relaciones sexuales con otra persona o con varios individuos al mismo tiempo, ya sea del mismo sexo o no.
Los especialistas manifiestan que el triolismo se derivan de las orgías y otras prácticas grupales. Algunas teorías apuntan al que el triolismo resulta una desviación derivada del voyerismo. Es la gratificación erótica al mirar alguna forma de desnudez en lugar de participar en una relación sexual. El triolismo se asocia a una conducta desvergonzada, que puede a veces considerarse como desinhibida y considerado como un recurso ostentoso. A lo repugnante, como una irrupción de los instintos sexuales como una formación reactiva. Contra los sentimientos de culpa, hay quienes actúan de una manera provocativamente despreocupada y se sienten orgullosos de carecer de escrúpulos de conciencia, pero que en realidad intenta enmascarar graves sentimientos de culpa. Muchas gracias.